Atención Perú, como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy a la nación entera para anunciar el desmantelamiento de una organización criminal que había convertido uno de los espacios más asociados a la alegría colectiva, al disfrute, a la celebración compartida en su zona de operaciones. Los conciertos, los espectáculos masivos, los eventos donde miles de personas llegan con anticipación, con entusiasmo, con la entrada comprada con semanas de anticipación y con la expectativa de una noche que vale exactamente lo que costó. Esos espacios, esa alegría, esa concentración masiva de personas con dinero encima y con la guardia bajada porque están ahí para disfrutar y no para protegerse, habían sido colonizados por esta red con una precisión que revela cuánto tiempo habían estudiado el ecosistema de los eventos masivos antes de decidir explotarlo, porque lo que hacían no era improvisado. Era un modelo de negocio criminal con 3 líneas de ingresos perfectamente diferenciadas: la venta de entradas falsificadas a personas que creían estar comprando acceso legítimo al evento, el cobro de cuotas de seguridad a comerciantes ambulantes que querían operar en las inmediaciones del evento sin ser molestados, y el control de accesos informales que permitían el ingreso de personas adicionales al recinto mediante el pago de una tarifa directa a los operadores de la red. 3 flujos de dinero simultáneos en cada evento que la red decidía trabajar, todos alimentando la misma caja. Hoy esa caja está incautada. Las impresoras que fabricaban las entradas falsas están en poder de nuestros peritos. Los talonarios falsificados están siendo analizados y los cabecillas que habían hecho de cada concierto su propio negocio paralelo están respondiendo ante la justicia. Déjenme explicarles con detalle cada una de las 3 líneas de operación de esta red, porque cada una tiene su propia lógica, sus propias víctimas y sus propios mecanismos de daño. Entender las 3 es entender por qué este no era un grupo de falsificadores artesanales operando a pequeña escala. Era una organización con capacidad técnica, logística y territorial que había profesionalizado el fraude en espectáculos públicos. La primera línea era la falsificación de entradas. Esta es la más conocida en términos de modalidad criminal, pero lo que hacía esta red la elevaba muy por encima del nivel artesanal. No imprimían entradas con papel y tinta ordinarios que cualquier persona con algo de atención podría identificar como falsas. Tenían impresoras especializadas, equipos de impresión de alta resolución capaces de reproducir los elementos gráficos de las entradas originales con un nivel de fidelidad que resultaba indistinguible a simple vista para la mayoría de los compradores y para los revisores de acceso que no disponían de equipos de verificación adicionales. Reproducían los logotipos, los fondos de seguridad visual, la tipografía específica de cada evento y, lo que es técnicamente más sofisticado, replicaban los códigos QR y los códigos de barras de entradas legítimas. Esa replicación de códigos es el elemento más revelador de la capacidad técnica de la red. Un código QR en una entrada de espectáculo no es solo una imagen, es un código único vinculado a una transacción específica en el sistema del emisor de entradas. Si se escanea 2 veces en el mismo acceso, el sistema detecta la duplicación y rechaza el segundo ingreso. La red conocía ese mecanismo y lo había resuelto con 2 estrategias. La primera era la distribución inteligente de las entradas falsificadas. Entradas replicadas del mismo código nunca se vendían para la misma puerta de acceso. Si el código original correspondía a la puerta norte del recinto, la copia se vendía para la puerta sur, donde el sistema de escaneo operaba de manera independiente y donde la primera presentación del código, ya fuera la original o la copia, activaba el registro de ingreso. La segunda estrategia era más directa: la colocación de personal propio en ciertos puntos de acceso que, en lugar de escanear electrónicamente, hacían una revisión visual menos rigurosa o directamente facilitaban el ingreso de portadores de entradas que el sistema electrónico hubiera rechazado. Las víctimas de esta línea eran principalmente los compradores de entradas falsas.
Personas que habían adquirido sus boletos a través de canales informales, revendedores en las cercanías del evento, anuncios en redes sociales de personas que decían no poder asistir, grupos de WhatsApp de fanáticos donde se ofrecían entradas a precios que parecían convenientes. Esas personas llegaban al evento con su entrada en la mano, confiadas, y en el momento del acceso descubrían que su entrada era rechazada o que al verificarse como duplicado frente a alguien que había llegado antes con el mismo código, el sistema las señalaba como irregulares. En el mejor caso, perdían la entrada y el dinero que habían pagado por ella. En el peor caso, si la puerta de acceso tenía personal de la propia red que les había vendido la entrada, podían ser presionadas para pagar una tarifa adicional para entrar por el acceso informal controlado por la misma organización que les había vendido la entrada falsa. Era una estafa con segunda oportunidad de cobro. La segunda línea de operación era el cobro de cuotas a comerciantes ambulantes. Alrededor de cualquier evento masivo se forma un mercado efímero de comercio informal. Vendedores de comida, de bebidas, de recuerdos, de accesorios relacionados con el artista o el espectáculo. Esos comerciantes son en su mayoría personas que trabajan de manera independiente y que ven en los eventos masivos una oportunidad de ingreso que aprovechan con su propio capital, sus propios productos y su propia fuerza de trabajo. La red había decidido que esa actividad era una fuente de ingreso que podían extraer sin producir nada, simplemente imponiendo su presencia como condición para operar. Personas de la red se acercaban a los comerciantes ambulantes antes del inicio del evento con un mensaje simple: para vender aquí hoy hay que pagar. El monto variaba según el tipo de negocio ambulante y el volumen estimado de ventas. El que no pagaba recibía la visita de más personas de la red con presencia más intimidante, y el que insistía en no pagar encontraba que sus productos eran derramados, que su puesto era obstaculizado, que potenciales compradores eran disuadidos de acercarse. La coerción no siempre llegaba a la violencia física explícita. A menudo bastaba con la amenaza creíble y con la demostración de que tenían capacidad de ejecutarla. Las víctimas de esta segunda línea eran exactamente las personas menos protegidas del ecosistema de los eventos masivos. Vendedores ambulantes que trabajaban por cuenta propia, que habían invertido en su mercancía del día con la expectativa de recuperarla y generar una ganancia, y que de pronto enfrentaban la disyuntiva de pagar un tributo no solicitado al crimen organizado o perder la inversión y el día de trabajo. Muchos de ellos pagaban en silencio, sin denunciar, porque el monto cobrado era menor al daño que les causaría el día perdido y porque sabían que el año siguiente, en el próximo evento, la misma red estaría esperando. La tercera línea era el control de accesos informales. En los recintos de grandes eventos, especialmente los que no tienen una infraestructura perimetral completamente hermética, existen puntos de vulnerabilidad en el control de acceso, puertas secundarias, zonas de carga y descarga, accesos de personal que en ciertos momentos tienen menor vigilancia. La red había identificado esos puntos y colocado allí a personas propias que operaban como accesos alternativos para quienes no habían podido conseguir entrada o cuya entrada había sido rechazada. El precio de ese acceso informal era directamente negociado en el momento y variaba según la disponibilidad de espacios y la urgencia del comprador. Era, en esencia, una reventa del acceso al evento sin ningún acuerdo con los organizadores, sin pago de impuestos, sin ninguna relación con la economía formal del espectáculo. Esta tercera línea no solo generaba ingresos para la red, creaba también un riesgo de seguridad real para el evento y sus asistentes. Los recintos de espectáculos tienen capacidades máximas determinadas por cálculos de seguridad y evacuación. Cuando personas adicionales ingresan por accesos informales no controlados, la capacidad real del recinto puede superar la capacidad certificada sin que los organizadores ni las autoridades tengan conocimiento de ello. En situaciones de emergencia, esa diferencia puede ser determinante. La red no pensaba en esos cálculos, solo pensaba en la tarifa por cabeza.
¿Cómo llegamos hasta ellos? Las denuncias de los organizadores de eventos fueron el primer canal. Empresas productoras de espectáculos que notaban que la cantidad de personas que ingresaban al recinto superaba consistentemente la cantidad de entradas vendidas, que recibían quejas de compradores con entradas rechazadas por duplicado, que habían documentado la presencia de vendedores de entradas no autorizados en las inmediaciones de sus eventos. Esas denuncias llegaban a las comisarías y en algunos casos quedaban sin seguimiento suficiente porque individualmente no revelaban la escala organizada del problema. El cambio ocurrió cuando nuestros investigadores comenzaron a tratar los reportes acumulados de múltiples eventos como un patrón único en lugar de incidentes aislados. Paralelamente, las denuncias de comerciantes ambulantes que habían pagado cuotas o que habían sido intimidados comenzaron a llegar también a través de los canales de denuncia ciudadana. Esas denuncias eran frecuentemente anónimas porque los denunciantes temían represalias en el próximo evento. Pero incluso las denuncias anónimas contenían información útil, descripciones de las personas que cobran, los montos, los días y los eventos específicos. Cruzando toda esa información con el análisis de los canales de venta de entradas en redes sociales y aplicaciones de compraventa, nuestros investigadores identificaron cuentas que ofrecían entradas de manera recurrente para distintos eventos, con patrones de precio y de disponibilidad que no correspondían a revendedores informales individuales, sino a una fuente con inventario permanente. El seguimiento de esas cuentas a través de los canales de cooperación con las plataformas digitales correspondientes llevó a los distribuidores de entradas falsas y desde los distribuidores, siguiendo la cadena hacia los productores del material, llegamos a las impresoras y a los talleres de falsificación. Las impresoras especializadas incautadas son equipos de un nivel técnico y de un costo que confirman la inversión que esta red había hecho en su infraestructura de falsificación. No son equipos que se compran en cualquier tienda, son equipos de impresión profesional que requieren proveedores específicos y que dejan rastros de compra que nuestros investigadores están procesando para determinar cómo fueron adquiridos y si hay otros actores en esa cadena de abastecimiento técnico que aún no han sido identificados. Los talonarios falsificados incautados representan entradas para eventos futuros ya preparadas, lo que confirma que la red no operaba de manera reactiva, fabricando entradas solo para eventos inmediatos, sino que mantenía un inventario proyectado hacia adelante. Esos talonarios van a ser analizados para identificar los eventos objetivo de la red y alertar a los organizadores correspondientes. Los registros de distribución incautados en los dispositivos electrónicos documentan la cadena completa de distribución de las entradas falsas, quién las fabricaba, quién las recibía en lotes, quién las distribuía a los revendedores finales y qué porcentaje del precio de venta correspondía a cada eslabón. Esa cadena de distribución tiene múltiples participantes más allá de los detenidos hoy y cada uno de ellos está siendo identificado. Quiero hablar directamente a los organizadores de espectáculos y eventos masivos en todo el país. Este caso ofrece lecciones concretas sobre vulnerabilidades que deben ser corregidas en los sistemas de control de acceso y en la gestión del perímetro de los eventos. La replicación de códigos QR que utilizaba esta red es técnicamente evitable con sistemas de gestión de entradas que verifican en tiempo real contra una base de datos central que invalidan el código en el momento del primer escaneo y que están sincronizados entre todas las puertas de acceso del recinto de manera que un código usado en cualquier puerta quede bloqueado para todas las demás simultáneamente. Ese tipo de sistema existe y está disponible. En eventos de cierta escala, la inversión en su implementación es marginal respecto al volumen de entradas vendidas y se justifica ampliamente con la reducción de fraude que genera. También les recomendamos establecer protocolos de coordinación con la PNP para el despliegue preventivo en las inmediaciones de eventos masivos, especialmente en los puntos donde históricamente se concentra la venta informal de entradas.
La presencia visible de agentes en esas zonas antes del inicio del evento reduce significativamente la actividad de los revendedores de entradas falsas y de los cobradores de cuotas a ambulantes. Y la comunicación de los organizadores hacia sus compradores sobre los canales oficiales de adquisición de entradas, con advertencias específicas sobre los riesgos de comprar en canales no autorizados, reduce la demanda que hace viable el negocio de la falsificación. A los comerciantes ambulantes que trabajan en los alrededores de eventos masivos tienen derecho a ejercer su actividad sin pagar tributo a ninguna organización criminal. Si alguien les exige pago para dejarlos operar, si alguien los amenaza con interferir en su negocio, si no pagan, ese es un delito que la PNP persigue y que deben denunciar. Sé que el miedo a represalias en eventos futuros es real, por eso nuestros canales de denuncia confidencial están disponibles. Su nombre no tiene que aparecer en ningún registro público y la información que aporten puede ser el inicio de una investigación que proteja a todos los comerciantes que trabajan honestamente en esos espacios. A los compradores de entradas les digo algo que parece obvio, pero que la persistencia de esta modalidad demuestra que no lo es suficientemente. La única manera de garantizar que una entrada es legítima es comprarla a través de los canales oficiales del organizador o de sus distribuidores autorizados. Cualquier entrada comprada a un revendedor en la calle, en una red social, en un grupo de mensajería o en cualquier canal que no sea el oficial, tiene un riesgo real de ser falsa. El precio más bajo no es una garantía. El precio más bajo es con frecuencia la señal de que algo no está bien, y el costo de descubrirlo en la puerta del recinto, con el evento comenzando y la entrada rechazada, siempre supera el ahorro que pareció conveniente en el momento de la compra. Y a los que aún operan redes similares en otros eventos y otras ciudades, los registros de distribución incautados hoy contienen referencias a proveedores, a distribuidores y a redes de revendedores que van más allá de los detenidos de esta mañana. La investigación continúa. Cada nombre, cada número, cada transacción que aparece en esa evidencia es el inicio de una nueva línea de trabajo para nuestros investigadores. El negocio que construyeron sobre la alegría de la gente va a costarles exactamente esa libertad que vendían ilegalmente en las puertas de los conciertos. Porque en este país ir a un concierto es un derecho que no debe costar el doble por culpa del crimen. Es una alegría que no debe convertirse en una estafa en la puerta de entrada, y la PNP va a defender ese derecho con la misma seriedad con que defiende cualquier otro, porque el crimen no tiene tamaño mínimo por debajo del cual sea tolerable, tiene consecuencias, siempre. Viva la PNP protegiendo a los ciudadanos en sus espacios de cultura y entretenimiento, justicia máxima contra los que convirtieron la alegría colectiva en negocio criminal, Perú con espectáculos seguros, entradas legítimas y comerciantes ambulantes libres del crimen.